un trabajador que está preocupado, que tiene problemas en su casa, por ejemplo, ¿no? Una persona que puede tener problemas de pareja y que tiene que ir a su trabajo al día siguiente, una persona que está con un hijo enfermo y tiene que ir al trabajo al día siguiente. Antes, supongo que en el siglo pasado, fundamentalmente lo que se decía era, mire, su problema es en su casa y usted está en su trabajo. Correcto, ¿no? ¿no? Y se lo decía, ¿no? Sí, Deje claro. los problemas. Deje los problemas en su casa, afuera, sí, aquí usted está produciendo, trabajando. A veces situaciones pasadas que han vivido dentro de la misma organización que le ha afectado incluso su nivel de confianza, su nivel de autoestima, su nivel de seguridad personal, que ante un desafío, pues obviamente esto le incide, ¿no? Y dice, no puedo asumirlo, no soy capaz, porque han recibido incluso maltrato. Yo me encuentro con personas que necesitan sanar y ese bienestar emocional no lo pueden tener solamente con pedirle que lo tengan. No estoy productiva todo el día, porque si pienso que estoy productiva todo el día, ¿seré más productiva? Es una interrogante bien interesante. Vamos a hablar de felicidad en el trabajo, vamos a hablar de cómo se entiende el bienestar en el trabajo, a qué nos estamos refiriendo cuando las empresas al día de hoy están buscando que sus trabajadores estén bien, cuál es esa relación muy compleja entre bienestar y productividad. Antes se pensaba que si el trabajador estaba satisfecho con el sueldo que se le daba, pues iba a rendir automáticamente. Después empiezan a aparecer otra serie de ideas, de mentalidades, y sobre todo esto vamos a hablar con Aldana, que está hoy acá. Así que si usted está en su trabajo, en su oficina, manda un mensajito diciendo, van a hablar de un tema muy interesante. Si usted tiene trabajadores a su cargo, si usted tiene colegas de trabajo, si hay un departamento de recursos humanos por ahí cerquita que le pueda interesar este tema, porque tiene muchísimo que ver con el trabajo, con la felicidad y con el bienestar organizacional. Manda un mensajito y conéctese a este dial en este momento, porque estamos al vivo con Aldana Fernández de Córdoba. Yo quería, Aldana, pensar, me acordaba de esas investigaciones antiguas sobre productividad en el trabajo que tenían que ver con lo ambiental, con más luz, con espacios un poco más ventilados, ese tipo de cosas que de alguna manera impactaban en la productividad del trabajador, ¿verdad? Pero claro, yo creo que del otro lado tenemos esta como responsabilidad que ha empezado a tener también las empresas en el mundo con este trabajador y con su propio bienestar también personal, psicológico, y es una cosa que se retroalimenta, ¿verdad? En la medida en que se cuida el bienestar, vamos a poder tener más productividad, y las empresas que cuidan al trabajador tendrán un trabajador más alineado, más comprometido con la empresa, ¿es correcto? Claro que sí. Pensar un poco en lo que estaba diciendo también Roque, de esta evolución que ha tenido el área de gestión humana y la mirada que tenemos hacia los trabajadores. Tiene muchos sentidos, que todo evoluciona. Y bueno, sí, yo te voy a decir, estoy en esta área hace 23 años aproximadamente, y he ido acompañando esa evolución desde escuchar, bueno, para esto le pago, el trabajador viene, tiene que hacer lo que tiene que hacer y punto, no me interesa si está bien, qué pasa en casa, para eso recibe su salario y punto, ¿no? Es muy transaccional la relación, pasamos de esa relación transaccional a una donde hoy entendemos que esa persona es más allá del rol, del cargo, que es alguien que siente, que piensa, que además contribuye o no, que aporta o no, es alguien que definitivamente está pasando gran parte de su vida dentro de la organización, que estamos enfocados en productividad, que queremos alcanzar resultados, pero en gran medida todo eso depende de cómo lo hacemos sentir, de la experiencia que tiene dentro de la organización y lo que la empresa también está dispuesta a contribuirle a esa persona. No solamente es esperar que el trabajador contribuya a la empresa por un salario, sino también hoy me preocupo por cómo lo va a hacer para que pueda desplegar su máximo potencial. Si no nos preocupamos porque ese trabajador esté bien integralmente, entonces probablemente algo de él, si no lo atendemos, puede afectar en esa productividad. Es decir, somos seres integrales
que obviamente todo nos afecta el clima interno, la relación con el colega de trabajo, la relación con tu líder, tu ambiente físico, las condiciones físicas, ¿no es verdad? Todo, o sea, evidentemente todo tiene una afección y por eso es que la evolución que ha tenido la gestión humana es entender todas aquellas aristas que contribuyen a que ese trabajador pueda enfocarse en hacer bien su trabajo y no está tendiendo a esto de estoy mal con mi colega de trabajo, no recibo un buen trato de mi jefe, no entiendo qué es lo que tengo que hacer, no me queda claro cuáles son los objetivos de la empresa, no tengo claro también mis funciones o hasta dónde termina mi rol. Todos esos elementos forman parte también del bienestar. ¿Sabes qué me pongo a pensar un poco en cómo se ha ido evolucionando en la mentalidad esta de un trabajador que está preocupado que tiene problemas en su casa, por ejemplo, ¿no? Una persona que puede tener problemas de pareja y que tiene que ir a su trabajo al día siguiente, una persona que está con un hijo enfermo y tiene que ir al trabajo al día siguiente. Antes, supongo que en el siglo pasado, fundamentalmente lo que se decía era, mire, sus problemas en su casa y usted está en su trabajo. Correcto, ¿no? ¿no? Y se lo decía, ¿no? Sí, Deje claro. los problemas. Deje los problemas en su casa, afuera, sí, aquí usted está produciendo, trabajando. Yo creo que después se migró a una segunda mentalidad, corregime si me equivoco, si hago un poco de este análisis histórico. Creo que la segunda mentalidad fue que el jefe diciendo, mire, no es conmigo, vaya a recursos humanos. No quiero escuchar problemas, yo no sé de problemas, yo sé de la operación, usted pregúnteme del trabajo, vaya a recursos humanos, ahí debe haber alguna que otra psicóloga por ahí que le pueda escuchar, ¿no? Y ahí lo de recursos humanos, de gestión humana, haciendo malabares para poder contener, hacer alguna especie de entrevista, qué sé yo. Y yo creo que la tercera mentalidad es ya el jefe teniendo la capacidad de poder abordar esa conversación. Correcto. Ya no derivándola necesariamente, porque sabes que esa relación de vínculo entre jefe y empleado es una relación también afectiva de alguna manera. Mira, yo me río un poco porque tengo tantas anécdotas de ese tipo, como por ejemplo, era el caso, yo trabajaba en gestión humana y el jefe me llamaba y me decía, Aldana, tengo este problema, ¿no? Esta persona te está llegando tarde permanentemente y tenés que hablar con él. Y yo lo miraba y decía, ¿por qué tengo que hablar yo? No, porque vos sos de recursos humanos, ¿no? Entonces tenés que hablar y corregirlo, no puede ser que me llegue tarde. Y dentro de mí decía, ¿y por qué no le dice él? Si él es el que está mirando que llega tarde, yo no estoy en la puerta fijándome quién llega tarde o no, etcétera, ¿no? Pero además trabaja con él todos los días. Así que vos sabés que esta era una conversación permanente con los líderes, porque evidentemente lo que decís es cierto. No fue fácil, romper esa mentalidad no fue fácil. Bueno, yo me puse un letrero. Yo me puse un letrero en mi oficina y decía, venga con la solución, no con los problemas. Y me lo puse así, la gente se me reía un poco de mí, los líderes, pero era un poco para decirles, yo no soy la que resuelve acá los problemas, soy una canalizadora, yo te facilito herramientas, te apoyo en tu desarrollo, pero esto no me corresponde. Pero sobre todo los problemas interpersonales son los que se esquivaban, por supuesto, ¿no? Sí, y de eso, mira, te digo, tengo tantas anécdotas que uno dice cómo era posible, pero sabes que al final uno entiende que lo que evitamos son las conversaciones difíciles. Claro. Y que entonces al líder le costaba esto. Te cuento otra situación complejísima. Tuvimos que desvincular a una persona dentro de la empresa y generalmente, ¿quién la tenía que hacer? Recursos humanos. Y no estaba ahí el líder del área, pero quien tomó la decisión de desvincularlo era el líder. Pero te decía, ¿sabes qué, muchachito? Vaya o muchachita, vaya y desvincula a esta persona por X o Z motivo, y ahí uno tenía que vérselas para poder incluso encarar algo tremendamente doloroso. Bueno, vos sabés que me acuerdo en esta oportunidad una situación en donde esta persona había robado y obviamente se tomó la decisión de desvincularlo. Tuve la reunión y fue durísimo, porque él me contó que justamente había tomado el dinero de la empresa para poder pagar la enfermedad de un familiar. No tenía los recursos en ese momento, entonces toma el dinero y dice, pero yo lo pensaba devolver a la caja. Y justamente le hicieron un arqueo sorpresa y descubrieron que había ese faltante. Pero él me comenta todo lo que la familia estaba viviendo a raíz de esta situación, de esta enfermedad. Y fue durísimo. Y encima decirle, te quedás sin trabajo. Yo recuerdo eso, un dolor tremendo. Entonces termino todo esto, la decisión ya estaba tomada, no podíamos ir para atrás tampoco, por más de que la situación sea tan delicada.
Y yo entro a la reunión ejecutiva, donde también estaba el líder de esa área, y entro con una cara, no sé, yo pálida, algo tenía, pero me mira y me dice, ay, tu cara, Aldana. Y sabes que me entró una rabia. Me entró una rabia porque decía, y vos encima me estás hablando de mi cara, o sea, ¿cómo querés? Vengo a desvincular a la persona que está trabajando con vos y no fuiste capaz incluso de acompañarme. O sea, es la última vez, y así se lo dije a todo, la última vez que yo hago una desvinculación sin el líder del área. Porque si hubieses estado, entenderías cómo yo me siento después de haber despedido a esta persona. Y era lo obvio antes eso, ¿no? Lo obvio era que Recursos Humanos desvincula. Ah, sí. ¿No? Hace el trabajo sucio. Sí. Hace el trabajo que nadie quiere hacer. Limpia, sucio, el todo. Digamos, ¿no? Sí. Porque tenías que contratar y encima si no contratabas bien era tu culpa porque no elegiste lo mejor. Entonces ahí entraron también ya el proceso de capacitar a los líderes para que ellos sean los que tomen la decisión final. Pero esto no se hacía antes así. Querías que vos directamente pongas a alguien. Y yo también he estado muchos años en selección de personal, haciendo servicio de selección de personal. Y por ejemplo, ¿qué me pasaba? De candidatos que me decían, Aldana, yo fui a la entrevista, pero no me preguntaron nada. Yo, ¿cómo es eso? Bueno, no tuve tiempo de decir mi experiencia ni nada. La persona que me entrevistó tomó la palabra, me habló del cargo, de la empresa, no sé qué le parece, todo bien, no está tan bien. Y por último, descartó al candidato sin haber conocido toda su trayectoria. Y me decía, no me gustó esta persona encima, ¿no? Y digo, ¿qué no te gustó? No, su presencia, o no sé cómo me saludó. Pero no estábamos hablando del currículum, de la experiencia. Entonces, yo te digo, conozco tantas historias que me hacen notar de que todavía necesitamos trabajar el tema de procesos de selección, entrevistas, conversaciones difíciles, el poder también entender al otro desde su mirada, el ser empáticos, el ser claro en nuestras comunicaciones. Hay cosas que nosotros creemos que son básicas, y realmente no son comunes, no es de todos, ¿no? Entonces, si bien hemos evolucionado muchísimo, hay camino todavía por recorrer. El bienestar es sin duda un gran desafío al día de hoy. De hecho, muchas empresas, viste que normalmente las empresas locales van replicando las prácticas que las transnacionales empiezan ya desde un tiempo antes a implementar, ¿verdad? Correcto. Todo el tema de programas de bienestar, wellness y demás cosas han sido pues más tendencias relativamente más actuales, aunque ya hace unos años se venían practicando en empresas de otros lados. Digo, por políticas de afuera, ¿no? Sí. Tienen que hacer talleres de estrés, tienen que tener un médico para la empresa, tienen que buscar la manera de que los trabajadores accedan a servicios de salud mental de alguna forma. Cuando hablamos de bienestar, Aldana, pensando ya en lo que se comprende ahora, ¿no? En lo que está pasando ahora, en cuál es la mirada ahora y cuál es la madurez a la que se ha llegado ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de bienestar? Cuando hablamos de un trabajador, un colaborador que tiene un estado óptimo de bienestar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Lo primero que tenemos que saber es que el bienestar es integral. No es solamente un área al que atendemos, sino que necesitamos contemplar todo lo que conlleva ese bienestar para el colaborador. ¿Desde qué área? El bienestar social, y cuando hablamos de social estamos hablando de las relaciones internas que tenemos entre pares, con los líderes, etcétera, ¿no? Estamos hablando de un bienestar físico, que para eso es justamente que se han incorporado incluso las gimnasias laborales dentro de las oficinas. O sea, son espacios de tiempo donde se invita a los colaboradores a hacer un alto y poder ejercitar el cuerpo, ¿no? Porque se ha visto que las largas jornadas de trabajo sin descanso también inciden en la productividad. Entonces, las pausas activas que se le llaman son también necesarias. Entonces, estamos hablando de un bienestar físico, estamos hablando también de un bienestar mental. Antes, ¿qué íbamos a estar hablando de algo así? Pero fíjate cuán importante es saber cómo está tu mente, cómo estás a nivel cognitivo, si realmente podés mantener procesos o estadios de concentración, que es lo que ahora está tan afectado por la tecnología, etcétera. Entonces, ¿cómo están esos niveles cognitivos dentro de la empresa? ¿La gente está pudiendo concentrarse en el trabajo o tenemos diferentes distractores? Yo tengo pacientes que recién están entendiendo en terapia que tenían problemas de TDAH, por ejemplo. Mira. Y nadie en la empresa, por más psicólogos que hayan, lo pudo identificar.
¿no? Estamos hablando de personas que hacen algo a lo último momento y procrastinan un montón, no se dan cuenta, pero claro, están tan apegados a esa sensación de no me va a alcanzar, no voy a llegar, y llegué y siendo como que esa sensación placentera. Y hay indicadores que no se están detectando adecuadamente, y qué importante es que el bienestar también se lo entienda desde el punto de vista mental, porque esta persona no se comporta de la forma en que se comporta por gusto y ganas. Puede haber alguna explicación y alguna razón que no hemos podido detectar dentro del espectro de la lectura integral de la persona. Ahí se entrelaza por ejemplo, lo social, el clima dentro de una institución con lo mental, pues porque también escuchando tantas historias, hay gente que está no estresada por la demanda del trabajo, sino por cómo se siente con los demás en ese lugar. Eso es un foco de estrés, digamos, de malestar psicológico mayor que el tema propiamente de todas las demandas que tiene el trabajo en sí. Con Roque muchas veces nosotros nos han hablado para trabajar temas de bienestar o a veces hacer team buildings, y nosotros nos damos cuenta, claro, a ver, esto se hace como una manera de hacerlo sentir bien un ratito, para luego seguir bajo la misma dinámica de siempre que termina cansando a sus propios trabajadores, ¿no? Claro. Hacer un cambio de mentalidad, de estructura, al final es lo que más se necesita, pero también es a lo que muchos líderes no están muy dispuestos, ¿no? Claro. Y hay otro bienestar que es el emocional, que a veces es el más dañado. Yo me encuentro con personas que necesitan sanar. Y ese bienestar emocional no lo pueden tener solamente con pedirle que lo tengan. Necesitan una atención mucha más profunda y es una sanación interior. Te cuento de a veces situaciones pasadas que han vivido dentro de la misma organización que le ha afectado incluso su nivel de confianza, su nivel de autoestima, su nivel de seguridad personal, que ante un desafío pues obviamente esto le incide, ¿no? Y dice, no puedo asumirlo, no soy capaz, porque han recibido incluso maltrato, o sea, palabras ofensivas que esto mellan al ego personal, a la confianza profesional incluso, ¿no es verdad? Entonces nos estamos enfrentando con diversas condiciones internas que nos ayudan a replantearnos ese bienestar único, ¿no? Y como la empresa es una máquina que no para, muchas veces no hay el tino o el tiempo para darse cuenta que necesita una conversación de reparación. Que eso que pasó en la reunión pasada no estuvo bien, que eso que yo dije o eso que yo escuché o eso que yo omití o eso que yo debí decir y no dije, puedo acercarme a poder, más allá de que después vamos a tener otra reunión, nos vamos a volver a ver y vamos a seguir siendo colegas y vamos a seguir siendo jefes y eso no va a cambiar. Eso no significa que no haya algo que está herido emocionalmente y a veces ni siquiera yo lo recuerdo. El cuerpo mismo me da la pauta de decir, ok, esa persona te dañó, cuidado, sí. No tengo ganas, entonces me empieza a doler la cabeza cuando ya sé que voy a tener esta reunión, empiezo a tener una crisis de ansiedad en el auto antes de llegar al trabajo. O sea, son situaciones que conviene ponderarlas y conviene establecerlas en términos de reparación emocional, ¿no? Y ahí, Aldana, ¿qué pasa si yo soy un trabajador dañado y eso que dice Roque no va a pasar? Mi jefe no está loco para reparar nada, no tiene ese perfil, no asume que tiene errores, no se equivoca, y yo vivo en una empresa pues así, no puedo salirme del trabajo, necesito este trabajo. ¿Qué puede hacer la persona para cuidar, vamos a decir, su propio bienestar dentro de la institución? Mira, yo soy muy partidaria de las conversaciones y de no evitar esas conversaciones. Y si tengo que hablar 10 veces con el jefe sobre este tema y hacerle notar cuánto me daña su manera de tratarnos, su forma de ignorarnos o de decirnos cosas desatinadas, etcétera, lo tengo que hacer. Porque si yo no lo expreso, eso me genera obviamente algo a nivel físico, cognitivo, emocional, que finalmente va a repercutir en mi día a día y va a ocasionar que el maltrato sea incluso peor. Claro. ¿Cierto? Me equivoco más. Por supuesto, me equivoco por el miedo, me equivoco por el estrés, me equivoco, etcétera, por mil cosas, ¿no? Porque no me siento cómoda, etcétera. Entonces, al final, ¿qué voy a ocasionar? Que me desvinculen. O
Si no tomo la decisión yo de no estar en un lugar donde sé que recibo maltrato, entonces voy a ocasionar que finalmente me despidan, porque todo esto está afectando también mi desempeño, ¿sí? Y además yo me estoy desgastando a nivel profesional y personal. Y creo que eso es tremendo. Entonces, si no estoy dispuesto a seguir luchando para esclarecer esto y evitar que esto suceda, tengo que asumir el riesgo de no hacerlo, que también es un riesgo muy grande, pero la decisión la tomo yo. La afección igual va a estar. Yo elijo mis afecciones. O me desvinculo y comienzo a buscar un trabajo que sea el trabajo que me merezco, el trabajo en donde sí se me reconozca, donde yo pueda aportar y contribuir, o voy a seguir viviendo con esta tortura porque elijo permanecer en esa tortura. Yo creo que es una elección personal, Ricky, y que siempre el tema de la comunicación me debe ayudar, ¿no? Yo recibo muchos pacientes que me dicen, por este problema de pareja o por este problema familiar, no me puedo concentrar en el trabajo, estoy todo el tiempo pensando en esto, me cuesta poder rendir de la forma en que lo hacía, estoy pensando continuamente en esta situación, me tiene mal, yo necesito estar mejor, yo necesito que esto no me afecte tanto, porque me está generando ya problemas en mi día a día. Hay un malestar que empieza a amplificarse, lo que es de pareja empieza a afectar al trabajo y demás. ¿Qué hacen las empresas ahora ante este tipo de situaciones? Si ya decíamos que antes decían, problemas de la casa se quedan en la casa, ahora, ¿qué hacen las empresas ante eso? ¿Cómo logran recibir ese tipo de situaciones cuando ven al trabajador que no está rindiendo de la misma forma y hay esta conversación de si pasa algo? Sí, pasa algo, estoy mal con mi pareja. ¿Qué hacen las empresas al día de hoy? ¿Cuáles son las prácticas que se establecen? A ver, hay muchas organizaciones que han incorporado el psicólogo laboral y lo tienen incluso que visita la organización una vez a la semana. No es bueno que la persona de recursos humanos se convierta en el psicólogo de la empresa. Bien. Eso no es algo recomendable, es una buena práctica. No es, porque dentro de estas sesiones también se habla de temas muy, muy íntimos, muy internos, que no es necesario que lo sepa alguien de recursos humanos, ni bueno ni positivo. Por eso la persona que está en el área tiene que ser lo suficientemente profesional como para derivarlo a alguien externo que pueda hacerle un buen seguimiento a este tema y a esta necesidad. Entonces han incorporado los psicólogos que van una vez a la semana, en otros casos van una vez al mes, etcétera. Y en todo caso, si la empresa no tiene ese psicólogo, pues derivarlo a un psicólogo externo. Muchas veces la empresa costea las sesiones como un apoyo a ese funcionario, otras veces lo hacen a medias, ¿no? La persona paga una parte, la organización paga otra parte, y en otros casos, cuando la empresa realmente no puede hacerlo, lo que hace es le otorga la hora o 2 horas de psicólogo como parte de un beneficio. Entonces, a la semana tenés estas 2 horas para no ir y volver al psicólogo, y ya viene a ser también una flexibilidad que da la organización para que puedas atender un tema que sabes que te afecta. Entonces son los pequeños gestos que están haciendo las organizaciones para atender estos problemas. Y la flexibilidad creo que es algo muy propio de la época, ¿no? Estamos hablando de entornos flexibles. Viste que la pandemia se empezó a hablar mucho sobre entornos flexibles, el teletrabajo. Que se ha quedado el teletrabajo. Se ha terminado quedando, sí. No solo se quedó, sino que se lo evitó, se lo evita. Sí. Hay muy pocas organizaciones que después de la pandemia hoy siguen trabajando bajo la condición de teletrabajo, muy poquititas, ¿no? Sí. Aprendimos algo y después desaprendimos, y hay todavía una resistencia a este tema del trabajo o híbrido o trabajo desde casa, porque falta construir lazos de confianza y es que para tener un trabajo híbrido y trabajo remoto necesitas tener muchas condiciones cumplidas, y no siempre la organización la tiene. Y las condiciones es lo que menos tenemos en Bolivia. Correcto. ¿no? En Bolivia nos faltan muchísimas condiciones. De hecho, nosotros conversábamos con consultoras españolas que trabajan temas de conciliación trabajo-empresa, temas de bienestar, de flexibilidad y lo que fuera. Y ellos decían una cosa interesante, ¿no? Ellos decían, la flexibilidad es algo que está permitiendo al día de hoy a las personas
valiosas, poderlas retener. Esta es una señora muy valiosa, pero que también es mamá y tiene un niño con síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Entonces buscamos la manera de que la organización no solamente aplique leyes que sirvan para todos, sino que vaya viendo casos por casos de cómo ir tratando y negociando estas cosas, de cómo hacer para que esta persona nos siga acompañando en la compañía, porque sentimos que su aporte es valioso, y que además les podamos ir dando poco a poco condiciones para que ese trabajo, no solamente en términos de sueldo, que se le pague bien, sino que también pueda tener la posibilidad de poder emplearse y dedicarse a las cosas que son importantes para ella también. Claro. Tiene una mamá enferma, ¿no? Hay situaciones que las personas que muchas veces son valiosas y son oro para la organización, desean establecer. Algunas empresas lo hacen para todos, ¿no? Pero digo, por lo menos para estas personas, dirían algunos de ellos, hay que buscar la forma de que eso sea posible. Pero yo me preguntaba, yo le decía a ellos, pero ¿cómo hacen para no tener un problema con los otros? ¿Cómo hacen para decir, y cómo ella se sale 2 horas antes, ¿no? Y cómo ella tiene que ir cada 2 días al médico, porque yo no puedo ir al médico con mi hijo? ¿Ese tipo de cosas pasan actualmente acá, no? Claro, por supuesto, y algo que tomo un poco tus palabras, que las iba leyendo, es miramos todos esos trabajos como una responsabilidad femenina, y creo que ahí está el error también dentro de la organización, porque esa visita al pediatra podría ser también del papá. Sí. ¿Cierto? No, o sea, puede ser papá o mamá. No, yo lo sé, pero te lo tomo para aprovechar el espacio. Bien, claro. Porque, ¿no? O sea, solamente para aprovechar el espacio, porque sí, tengo la persona enferma y quien cuida de ese enfermo es la mujer. Tengo a este niño con un problema y el que va y asiste a las terapias y todo, es la mamá. Y damos una carga, una responsabilidad a la mujer tremenda y le exigimos igual. Y esas son otras de las condiciones y las conversaciones complejas que se está teniendo también en la organización. O sea, vos querés tener una paridad, querés tener equidad, querés tener oportunidades para todos igual, pero no se la estás dando y no la estás viendo igual, ¿sí? Entonces, el poder acceder a la flexibilidad debería ser un beneficio para todos, ¿no? Considerando también que los roles en casa ya son distintos. Y que si ambos papás están trabajando, están fuera del hogar, a los dos se les complica entonces atender a alguien enfermo, ir al pediatra, ir al súper, ¿no? Todas las responsabilidades que tenemos de un hogar. En Bolivia hubo un pequeño cambio no hace mucho sobre ¿cómo se llama? La baja por paternidad, ¿no es cierto? Que se amplió un poquito más, ¿verdad? Sí. Pues bueno, eso me pareció un pequeño... como una pequeña luz de lo que decís, de que al final se tiene que mirar también al varón como papá también. Correcto. No solamente la mujer asociar a su rol como mamá, sino también al papá, ¿no? Claro, y el tema de la flexibilidad es crucial, a mí me parece fundamental. Ahora hay un tema también de confianza mutua que tiene que existir, o sea, la gente está utilizando bien estas horas que le estoy dando y no es que se fue no sé, al cine en ese horario, no sé, ¿me entiendes? Te estoy hablando lo que fuese. Ahora, también nuestras leyes bolivianas no nos permiten esa flexibilidad, o sea, lastimosamente son leyes muy antiguas, muy restrictivas. Entonces organizaciones que te dicen, no me importa realmente si estás en el cine, si estás en el cine, estás en horario de trabajo, lo que yo quiero es que cumplas, que nos presentes esto a tiempo, y finalmente lo que están interesados en que la gente contribuya, produzca, responda y cumpla objetivos, ¿cierto? Así trabaje a las 11 de la noche, que es cuando se siente más productivo. Porque hay gente que de noche es más productivo que por la mañana, por ejemplo. Pero llegar a eso, ya estamos hablando de otro tipo de... Ese podría ser un siguiente paso deseado, creería yo, en el bienestar, ¿no? En cómo entendemos el bienestar, porque si bien es cierto, las condiciones de trabajo siempre se han homogenizado para todos, la realidad es que cada realidad es distinta, ¿no? Cada persona puede adecuar o no gran parte de su vida al trabajo, y muchas veces el resultado los vemos en los síntomas familiares que padecen los niños y que padecen los adolescentes, ¿no? Y muchas veces muchas personas que se han dedicado alma, vida y corazón a la empresa, después de ver esos síntomas dicen, no sé si valió la pena finalmente haber hecho eso. Wow. Qué doloroso es eso. Eso, ¿no? Es muy duro. Yo creo que hay que ir avanzando poco a poco. Yo sé que a nivel de sociedad, de sistema, es muy difícil incorporar los temas de flexibilidad, pero aplaudo los espacios para empezar a hablar de eso. Sí, vos sabés que algo vital, y yo lo vengo hablando en varios talleres y capacitaciones, este tema del equilibrio. Es difícil
Es difícil alcanzar el equilibrio cuando tenemos muchas aspiraciones profesionales, cuando la situación económica también nos apremia, tenemos tantas responsabilidades, tenemos que estar en tantas cosas a la vez. Pero yo creo que algo fundamental es lo que no nos podemos olvidar: nuestra familia, nuestros hijos, los valores, las amistades, cultivarnos, cuidarnos. Esa es una responsabilidad que no solamente depende de la organización, depende en gran medida de nosotros. O sea, cuando ponemos los frenos, los altos, cuando tenemos que mirar lo que estamos haciendo y tomar estas buenas decisiones para que no nos afecten y que el día de mañana no nos reprochemos por no haber tomado una decisión a tiempo. Porque a veces te cuento que miras hacia atrás y te das cuenta que has perdido demasiado. Porque te puede pasar también, así como pasaba que la gente llevaba preocupaciones familiares al trabajo, sí, puede pasar que hay gente que lleve preocupaciones del trabajo a la familia. Pues claro que sí. O sea, ¿cómo hago para desconectarme de esa sí, preocupación y llegar a jugar, a tirarme al piso con mi hijo, ¿no? Es difícil. ¿Cómo hago? Sí. Hay gente que se queda en el parqueo, en el estacionamiento, a vaciarse un poco de todo eso y a entrar en otro rol, porque la vida así te condiciona a hacer eso, ¿no? Porque hay salís de eso. ejercicios muy bonitos que están implementando las empresas de mindfulness, que justamente te enseña a aprovechar el aquí y el ahora. Entonces, en el trabajo, tratar de tener tu mentalidad en lo que vas a poder corregir, hacer y desarrollar, y cuando estás en casa, atender en donde estás realmente, ¿no? Porque a veces estamos en el trabajo pensando en la casa, no lo podemos resolver desde acá, y cuando llegamos a la casa estamos pensando en lo que no hicimos en el trabajo, en lo que desperdiciamos de tiempo por pensar en otras cosas. Y el mindfulness te ayuda un poquito a enfocar justamente esa tu mente, tu esfuerzo en lo que estás viviendo. Y creo que eso es un aprendizaje interesante que nos puede ayudar a todos. Yo he acompañado varias veces este tipo de casos tal cual, varones o mujeres, que sienten que no dejan de trabajar nunca. Ya. No importa dónde están ni qué están haciendo, están disponibles para el trabajo, ¿no? Vale. Eso obviamente les demanda mucho estrés, los hijos obviamente empiezan a quejarse porque sienten, papá no está aquí realmente, ¿no? Y claro, incorporar rituales de desconexión, ¿no? Incluso yo alguna vez he invitado a leer este versículo de Pablo que dice: he peleado la buena batalla, he mantenido la fe, para decir, ok, hoy terminó mi día laboral, hice lo mejor que pude, peleé la buena batalla, mantuve mi fe, estoy ahora en casa y tengo que buscar, pero no solamente tiene que ser mental, tiene que tener alguna cosa más. Recuerdo mucho una paciente con el mate, por ejemplo, ¿no? Llegar a la casa a prepararse un mate, que tiene también su pequeño procesito hacerlo, y tener un mate y compartirlo con alguien más, era ese espacio en el que le hacía saber: he terminado una parte del día y tengo que estar ahora en otra parte del día, ¿no? Entonces, y le hizo mucho bien justamente por esa sensación de decir: no estoy productiva todo el día, porque si pienso que estoy productiva todo el día, ¿seré más productiva? Es una interrogante bien interesante, ¿no? Sí. Cuando sabemos que, claro, si yo ya pasé demasiadas horas pensando algo, incluso cuando resolvemos problemas, ¿no? Ya pasé demasiadas horas, uno tiene que decir: listo, se acabó, voy a dormir, mañana lo veo de nuevo, porque si no, no voy a salir de esa sensación de que esto no se va a resolver, ¿no es cierto? Así es, sí, súper interesante lo que estás diciendo, saber hacer los cortes. Y vos sabés que yo también lo he escuchado muy seguido, esto de sábado, domingo, sigo conectado. Es más, di un taller a un equipo bien pequeñito de líderes, eran como 14, de los cuales 8 me dijeron que dormían solamente 4 horas. ¿Ya? E incluso reconocían que a veces a las 2 de la mañana o 3 de la mañana se escribían correos entre ellos y se respondían. Entonces, no soy el único despierto a estas horas. Que estaba el otro también conectado. O sea, reconocían hábitos que son tremendos. Y o sea, dañinos. de verdad, tremendamente dañinos. Pero sí, lo podemos hacer. No solamente lo podemos hacer, lo toleramos. O el líder que está mandando su correo el sábado y que espera que la gente lo conteste entre sábado y domingo, cuando es un momento de descanso, pero estás mandando el mensajito de: ahora nos tenemos que estar todos conectados, y lo hace ya no solamente utilizando el mail, sino el WhatsApp. Ayer compartía yo esta experiencia de una persona que me escribe y me dice: hace 10 minutos, Aldana, que te escribí, no me respondiste por WhatsApp.
Yo decía, Dios mío, pero es que no estoy todo el tiempo con mi celular ahí, de repente estoy haciendo otra cosa o tengo algunos tiempos para contestar, pero estamos esperando la inmediatez en una respuesta y tal vez el líder también lo espera porque necesitamos estar conectados las 24 horas del día y eso de verdad nos está desgastando muchísimo. Yo me pregunto, ¿quién debe saber sobre temas de bienestar, de equilibrio vida-trabajo? ¿Quiénes son los destinatarios de todo este conocimiento? ¿Quiénes son las personas que más deberían conocer sobre estos temas hoy? Partamos de la idea del trabajador mismo. Claro. El trabajador mismo debe tener sus propias estrategias de autocuidado, sus propias maneras de cómo entiende el equilibrio, de cuánta carga distribuir en qué determinado tiempo y de cómo administrar esa carga en el día o en el fin de semana. Digamos que podemos partir de que es la persona misma la que tiene que tomar el protagonismo de su propio bienestar. Sí. Pero ¿qué otras personas además de esa persona son las que en una organización tienen que tener claridades sobre esto que estamos hablando? La conciencia, sí. Claro, inicialmente recursos humanos, ¿no? Es el área que atiende estos temas como bajo su responsabilidad, que incluso dentro de su planificación anual están todas las actividades que atienden al bienestar y que responden a la estrategia organizacional, porque hablar de bienestar tiene que estar atado a la estrategia de negocio. Esto no es un camino de otro lado y otra dirección, es más bien un camino que confluye con aquella estrategia organizacional y que aporta a lo que quiere la organización, ¿sí? Entonces, recursos humanos es quien atiende todo esto, diseña la planificación, ejecuta, busca alternativas también que sean viables, arman los costos, etcétera, y puede ir aterrizando cada una de sus iniciativas. Qué importante lo que estás diciendo, pero que te interrumpa, porque el bienestar es parte de la estrategia. Sí, totalmente. O sea, no es un condimento, no es un accesorio, no es una cosita para la foto, no es un eventito, no es una cosita para que se sientan bien hoy. Es una idea a largo plazo, no es una sola cosa que se hace en temas de bienestar. Como las dinámicas me hizo acuerdo, ¿no? Como unas charlas aburridísimas y una dinámica para que nos pongamos contentos y después volvemos a la charla aburridísima, ¿no? A mí me mata cuando me dicen, Aldana, hacenos una charla motivacional. Yo no quiero eso, o sea, porque yo los puedo entretener, pero tampoco soy payaso, ¿no? Y al día siguiente llegan al trabajo y la motivación cae porque volvemos, ¿no?, al círculo de que el líder no me escucha, claro, no me atiende, no. La hostilidad sigue siendo igual. Entonces, la motivación para que un momento nos sintamos bien no funciona. Por eso encuentro que si esto no se convierte en un tema estratégico, en donde todos estén involucrados y donde además los líderes se sientan parte de esa estrategia de recursos humanos, dueños. No tenemos que hacerlo para decir que lo hicimos, porque los primeros en darse cuenta son los mismos trabajadores. Es como, esto es una falsedad, sí, esto es una mentira, esto es así, es como estar en una familia hostil y organizamos un viaje familiar, entre todos, se va a sentir. A mí me pasó algo durísimo, chicos, porque me pidieron igual un taller para líderes y no asistió el gerente general. Uh-huh. Y fue terriblemente duro porque yo le hablaba de ciertas cosas que tenemos que implementar, entonces me decían, sí, todo bien, pero es a que le digas al jefe, ¿no? Pero este jefe no lo hace. Típico, ¿no? Pero no, claro. O sea, sabes que fue durísimo, pero fue la primera vez, te cuento, que sentí tanta resistencia y le digo, ¿por qué no está el jefe aquí? ¿Por qué no atendió el jefe el requerimiento de todo el grupo de poder? Ellos querían que el líder esté ahí para escuchar y decía, sí, bueno, vamos a hacer todos los esfuerzos para hacerlo, pero ya sabemos que de arriba esto no lo cree, esto no lo aplica, nosotros no lo vivimos así. Es más, dentro del grupo yo le decía, bueno, paremos todo lo que estamos haciendo y comencemos a reconocer qué es valioso en nuestro trabajo, o sea, qué valoramos realmente de estar acá, porque si no entendemos eso, ya todo lo que hablemos es innecesario. Y vos sabés que una persona se paró y me dijo, Aldana, no me gusta nada de mi trabajo. Esa persona ya no está en la organización, evidentemente, pero no pudo valorar nada. ¿Te puedes creer? Es tan grave el tema. ¿Cuánto tiempo habrá aguantado? Claro. Esa es la palabra. Claro, ¿no? Claro. Pero se paró y dijo eso. Yo no valoro nada. O sea, a mí no me gusta nada de la organización y sabes que estaba con una molestia interna grandísima. Ellos hicieron un montón de catarsis, ¿no? Al final fue, creo, un espacio más de catarsis, claro, etcétera, para entender y la disposición de ellos de seguir aportando, de seguir creciendo. Pero claro, dijeron, si esto no es un tema que va desde arriba, un convencimiento desde quien toma la última decisión,
ven y hablan de lo que vos estás diciendo. O sea, esto es de la boca para afuera, lo estamos haciendo, pero en la práctica no vamos a ver que esto Entonces, suceda. el trabajador tiene que apropiarse de eso como protagonista de su propio bienestar. Un siguiente nivel de responsabilidad es recursos humanos, quien incorpora el bienestar en la estrategia misma de su área. Y también los líderes. Los líderes, porque si esto no lo palpan los líderes, no lo mastican los líderes, no lo asimilan los líderes, no lo entienden los líderes, probablemente ellos, quienes son las personas más importantes en el establecimiento de políticas, en la definición de estrategias, en a dónde le vamos a meter dinero, digamos, a qué le vamos a dar importancia, si ellos no están convencidos, vamos a seguir haciendo muchas de estas cosas como muy al aire o muy a criterio de cada uno y dándole al trabajador la posibilidad de hacer con lo que tiene lo que puede. Me acuerdo de ese jefe diciendo, bueno, ¿a qué hora es el taller para perder el tiempo? Ay, no, imagínate. Sí. Recién tuvimos una capacitación así. Que son mensajes durísimos. Claro. Ahora, lo otro indispensable es atar cada una de estas actividades con KPIs. El líder te cree que esto es estratégico en la medida en que tenga una incidencia en los resultados, los objetivos, ¿no? Y estás hablando de resultados de compromiso laboral, estás hablando también de grados de motivación, de faltas en el tenés trabajo. que todo esto que estamos hablando, medirlo de alguna manera y luego medir el impacto. Vos sabés que en una organización que trabajamos nosotros 4 años, porque esto es un tema de largo aliento, no es algo mágico con una varita y ya está, vamos a resolverlo inmediatamente. 4 años trabajando, en el cual se hizo una mejora de 45 puntos en el tema de clima laboral y luego los resultados de negocio se duplicaron. Wow. Nosotros año a año íbamos midiendo justamente estas mejoras en la percepción del ambiente laboral juntamente con el resultado de negocio y ahí podés decir, oye, esto es efectivo y esto te trae más negocio, ¿no? Es un tema de negocio, es un tema que se mide. Y con eso se convence a los dueños, que creo que son el cuarto nivel de responsabilidad. Porque los líderes pueden saberlo y quererlo, y cuando le toca ir a los dueños para que los dueños decidan invertir en esto, claro, en ejemplos como esto que vos mencionás, supongo que a los que más termina de convencer es a los dueños. Los dueños, los líderes, recursos humanos y el personal, o el trabajador mismo, creo que son los que tienen que tener bien claro todo esto. Claro, y hoy que se valora tanto la marca empleadora, yo te digo que tener un buen ambiente laboral y tener colaboradores que hablen bien de tu organización eleva la marca empleadora. Te trae el mejor talento, ¿no? Y te trae mejor clientes. También. Al cliente le gusta ser bien tratado. Sí. Nunca vas a poder recibir una buena atención si no tenés un clima interno óptimo.